Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show, Detrás de la Verdad, el podcast donde hablamos y analizaremos a los asesinos mundialmente conocidos. Ya saben, yo soy Heli y tengo a mi lado izquierdo a mi compañero Fer. ¿Cómo estás, Fer? Hola Heli, bien, gracias. ¿Y tú cómo te ha ido? Pues bien, creo que bien. Sí, qué bueno. Oye, ¿cómo nos ha ido en redes sociales? Creo que bien, ¿verdad? Ha tenido buen recibimiento el video podcast. Así es, están subiendo los números. Qué bueno, me da gusto. Y pues estoy listo para escuchar la historia que nos traes el día de hoy. Es una historia sumamente interesante y quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustan los payasos? No, no me gusta. Desde que de niño vi eso, con eso me bastó para tenerles miedo siempre. No, se me hacen repugnantes, la verdad. Pero Uy. con todo respeto para el oficio del payaso, ¿no? Pero a mí sí me dan miedo. Uy, pues para colmo mencionaste a eso ahí, así que quiero iniciar el relato con un fragmento del libro de Stephen King. Ándale. Cuando eres un niño, piensas que siempre estarás protegido y cuidado. Entonces, un día, te das cuenta de que no es cierto. Si abres los ojos, verás lo que estamos pasando, porque cuando estás solo como un niño, los monstruos te ven como el más débil. Ni siquiera sabes que se están acercando, hasta que es demasiado tarde. Ándale. Ya que hoy vamos a hablar el caso del payaso asesino, Pogo. Ándale. Bien, vámonos directo al grano. John Wayne Gacy, nacido en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942, fue el único varón de 3 hijos. Él era el del medio. Sus padres... Otra vez el de en medio. Sí, Vuelve a repetirse el se vuelve a patrón. repetir el patrón entre algunos asesinos y espera, cada vez se van repitiendo algunas cosas y hasta se van agregando más detalles. Ok, es más, ya de una vez aquí comienzo a tratar de adivinar. Padre golpeador, intolerante, así de seguro. Así es. Ok. John Sten Gacy era un maquinista y era un alcohólico que abusaba no solamente de su hijo, físicamente y psicológico, sino también de las hermanas y de la madre, Marion Elaine. A pesar de ser de ascendencia polaca y danesa, era una familia que la consideraban bien, pero por dentro era una casa de muñecas llena de violencia. Ok, eran migrantes, al parecer, ¿no? Los padres Los padres. de Casey, ok. Había tanta violencia que incluso llegó el padre a agredir violentamente a la madre a los golpes. Y Gacy, por más que quisiera como que meterse o a veces se retraía un poco, su padre lo castigaba con un cinturón de cuero golpeándolo fuertemente. Ajá, ok. Con ese tiempo entró a la etapa de la adolescencia y tuvo severos problemas psicológicos para poder socializarse. Además de que le hacían bullying en la escuela por tener sobrepeso. Oye, fíjate, yo no sé en qué momento está está esa catarsis que llegan a tener para convertirse en lo que son, porque pues aquí en México a la mayoría sí nos educaron a punta de cinturonazos, a chanclazos, pero no nos convertimos en este tipo de monstruos, ¿no? Así es, incluso hay otro sector psicológico porque hay casos de personas Ajá. que dicen, sí, a mí me pegaron, a mí me dieron con la chancla, a mí me dijeron esto, pero también crecen con pequeños detalles en el adultez, problemas psicológicos. Ándale. Ya sea relacionarse con otras personas. Sí, inevitablemente tenemos algún trastorno, ¿no? Que a lo mejor lo tratamos o no, pero tal vez no sea tan peligroso para los demás como este tipo de casos. Tristemente, y más teniendo en cuenta que hay gente que sí les afecta y deciden irse por otro camino. Ok. Incluyendo cuando son palabras que te dice una persona que tú dices, quiero buscar la admiración de mi padre. Quiero ser el número 1, más porque fue un varón. O sea, los varones, tomamos en cuenta otros ejemplos. Es un niño, tiene que ser el ejemplo de la familia, va a ser la cabeza. Va a tener una familia y va a ser la cabeza y el centro. Hay que educarlo, hay que disciplinarlo. Y si ven un rasgo de debilidad, como le decían, lo golpeaban o podían llegar a hacerles comentarios como marica, estúpido y niño de mamá, que era lo que hacía el padre. Y hasta ahí no podemos acabar, que aquí hay otro tipo de tomo para asesinos seriales. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. No manches. Y
Gente, si realmente sufren un abuso, ya sea por un amigo o una familia, hablen. Gacy no habló, porque él tenía miedo de que lo fueran a culpar, decirle, pues es que tú eras bien maricón y lo incitaste a que te tocara. Ah, ¿sí? Sí, o sea, su padre era así, tenía ese tipo de pensamientos hacia Gacy. Dice, todo comenzó desde que le comenzaste a decir a la América. Desde ahí todo se echó a perder, así que Gacy tenía ese miedo. Y a los 11 años se golpeó la frente con un columpio. Como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro. No, otro con golpes en la cabeza. Así es, ahí. Como Pedriño y Matadori. Desde ahí otro con problemas que ahí ya tenía en la mente. Y no se le fue diagnosticado hasta la edad de 16 años que se dieron cuenta de que, el niño se está desmayando constantemente. Pero el padre decía, no, solo está fingiendo para no ir a la escuela, es un debilucho. Lo tildaba de inútil, ¿no? Así es. De mal llamado mariquita, ¿no? Ajá. Es un inútil, no aguanta nada, así que no le pasa nada más está fingiendo. Y hasta los 16 años fue que dijeron, no, pues sí, ya está como que el asunto un poquito grave. Y ahí fue cuando se le diagnosticó el problema. Gacy acudió a 4 colegios, los cuales fue abandonando constantemente. Incluso su padre ya era como de que un caso perdido para él y ya no lo quería ni siquiera apoyar para que siguiera la escuela. Así de plano. Y tomemos en cuenta que después John se quería unir a un partido democrático y su padre era otro partido. Pues también se quería ir al PRD, no manches. Queriendo un bienestar por México. Hasta en la familia se pelea de que es que yo voy a votar por el PAN. Es real, pasa. Déjenme, yo quería votar por el Bronco y no me dejaron. Ok. A la edad de 20 años, por fin siguió el consejo de su padre y decidió mudarse a Las Vegas, en Nevada, donde trabajaría en una funeraria. Él le gustaba tener el contacto con los muertos e incluso cuando las personas encargadas de ese lugar lo dejaban solo, él aprovechaba para acariciar el rostro gentilmente de los muertos. Pero ojo, no cualquier tipo de muertos, sino jovencitos. Ah, sí. Sí. Chicos adolescentes, así bien tipo... Genial. Pero él sentía un momento como un remordimiento, así como de que, espera, no está bien hacer esto, y se alejaba, porque tomemos algo más en cuenta. La homosexualidad no era bien vista en aquella época. Y sigue teniendo sus bemoles, ¿no? O sea, siguen con esa confrontación social o sea, ya es la aceptación, pero creo que falta el reconocimiento, ¿no? Falta el reconocimiento de poder darles como que una pauta de no solamente de respeto, sino... sí, respeto más hacia sus derechos. Sí, o sea, exactamente el reconocimiento... exactamente, me faltó decir eso, el reconocimiento legal. Ajá. Sí, porque cualquiera así como de que, soy homosexual y no hay problema, no, si se te violan los derechos por ser homosexual, exactamente. Ahí ya empieza. Ahorita creo que ya el reconocimiento, la aceptación como tal, yo creo que está de más, ¿no? Independientemente, creo que uno se acepta a sí mismo, ya el reconocimiento legal, creo que eso es lo que ya termina importando, ¿no? Los derechos para las parejas, homosexuales, en respecto a las pensiones, ese tipo de cuestiones. Pensiones, matrimonio, adopción. Que bueno, poco a poco se ha ido superando en algunos estados, ¿no? Pero sigue habiendo un largo camino. No solamente aquí en México, sino en alrededor del mundo. Sí, bueno. Aún hay países... Bueno, sí, yo hablo de México, Sí, no, inevitablemente países musulmanes ni se diga, ¿no? Rusos, sobre todo. Ok. Después de 3 meses, regresó a Chicago y se inscribió. Se graduó en Northwestern Business College. Por fin obtuvo su gran título y obtuvo un puesto directo como aprendiz en la compañía de zapatos Nunn Bush. En 1964 se mudó a Springfield. 74. ¿64? 64. Ya, es pregunta, que no escuché. 64. Se mudó a Springfield, Illinois, a trabajar como vendedor. Ahí conoció a su compañera Marilyn Myers, a la cual se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, se volvió encargado de departamento y así llegó a ser vicepresidente en 1965.
Oye, no manches, me sorprende cómo en Estados Unidos y en México en esos años crecían laboralmente a pasos agigantados, Y ¿no? aquí para entrar a un trabajo tienes que tener 35 años de experiencia, pero eso sí, tener 21 años de edad. Y una medalla olímpica, hablar parcé, nada, todo un mundo de requisitos, pero ok, Sí, continuamos. él poco a poco, o sea, en un año creció así, ya obtuvo grandes ingresos y aparte pues se casó. Ajá. Pero la realidad fue otra, ya que un profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Pilk, decía que John Wasey nada más contrajo nupcias para aparentar su homosexualidad. Ajá, sí, como muchos en esa época, ¿no? Al final de cuentas tenían su relación oficial y su relación extraoficial como en secreto en la montaña. De hecho, me vino ahorita a la mente un recuerdo de una pareja, yo lo conozco para colmo, traía a su esposa y Ajá. aparte traía a su amante. Ah, sí, o sea, sí, sí. Sí, o sea, su amante homosexual. O sea, y la mujer estaba consciente de ello, ¿no? ¿Quién sabe si estaba No, consciente? yo creo que sí, ¿no? O sea, Sí, o sea, tantito la si amo. para la gente era evidente, o sea, para los que la conocían era evidente, yo creo que para ella también. Es extraño, sinceramente, esos casos, pero obviamente era un tabú. Y más adelante, cuando la policía entrevistó a las esposas porque no se casó una vez, sino se casó 2 veces, perdón, le preguntaron a la esposa, oye, ¿qué onda con tu esposo? ¿Qué con el otro? Y ella mencionó que su esposo se escapaba en las noches. Ah, ¿de quién estamos hablando? Ahora ya me perdí. Estamos hablando de... La policía le preguntó a la esposa. Ajá, de Gacy. De Gacy. Ajá, ya. Cuéntamelo todo. Es que me quedé con la historia anterior. Dije, ay, me quiero enterar bien del chisme. ¿Dónde vive? No. Lo siento, eso es privado. Ok. Le preguntó a su esposa y ella decía que se escapaba en la noche. O sea, ya. que nunca la tocaba o sí, era como que pues vamos a intentarlo, pero ya sospechaba ahí un pequeño detalle. Ajá. Incluso llegó a pensar de que iba y veía a otras mujeres, pero nunca llegó a pensar que era homosexual. No, es que la mujer no sospecha, la mujer sabe, nada más que se hace el cuento. Oh, Dios mío. ¿A poco no? Pues sí sospechan algunas, pero... No, sí saben, nada más que les gusta alargar la agonía. Ok. Bueno, obviamente la primera esposa se enteró de todo este problema entre homosexuales y decidió finalizar con el matrimonio. Y más cuando le llegó a Gacy una denuncia por abuso sexual a un menor. En 1968. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido fue dado a libertad por buena conducta. No manches. Aquí Gacy hizo una maniobra muy interesante y que mucha gente debe tener en cuenta, es que él borró todo su historial criminal. ¿Cómo fue eso? Pues así, no sé cómo se le ocurrió así decir, me voy a ir a mudar a otro estado, pero yo sabiendo de que me voy a mudar, voy a tener que comprar casa, voy a tener que hacer todo este tipo de arreglos, me van a pedir pues mis antecedentes penales. Sí, el récord, ¿no? Así que fue a buscar por medio de computadoras y se borró todo el historial electrónico, pero no borró su historial en archivos. Ah, ya, físico todavía seguía, ¿no? Ahí seguía. Y en efecto, en 1971 compró una casa en un sector anónimo de Nowhere Park Township. Ahí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. Incluso se demolió la casa para que él pudiera construir una a su manera. A su manera, ¿no? Con sótano y todo eso, ¿no? De hecho, sí tenía sótano. por eso lo digo, no lo digo por decirlo. La gente que tiene sótanos me hace pensar muchas cosas. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria. Ella ya tenía hijos, así que fue fácil para él adoptarlos, sobre todo porque ya era una persona conocida y respetada. Ajá, sus centenados, ¿no? Bueno, siquiera no le dijeron, ay, cómprale los útiles a mis hijos, ¿no? Y al rato, ay, ya estoy con el papá de mis niños. Como el meme, ¿no? Ok. Es feo eso, no, por favor, no lo hagan eso. Pues se inventó una imagen íntegra y honorable hacia la gente, sobre todo porque empezó a disfrazarse como el payaso Pogo. Él estaba en un club de payasos de Julie Joker. Club de payasos, ok. Sí, o sea, la gente iba y se disfraza, va a ver a niños a hospitales. Incluso él hacía fiestas en su casa
invitaba a gente y se ponía a jugar con los niños, disfrazado de pogo. Y era como de que, hola niños. Sí. ¿Quieres un globo, Georgie? ¿No quieres un globo? Se hizo partícipe activo otra vez en el Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido, y finalmente se convirtió en vocal de mesa. Hijos, andaba de perredista. Ok, continúa. Aquí ya vemos a una persona con una imagen así pública, así de que... Y de hecho fue fotografiado por la primera dama Rosalynn Carter, que incluso en la fotografía le escribió: para John Gacy, los mejores deseos. Y cuando fue capturado, incluso los servicios secretos de Estados Unidos estaban como que queriendo eliminar evidencias que tuvieron contacto con él, porque incluso tenía, aquí mostraba como una insignia en su chapa que era la letra S, de que pertenecía al servicio de Estados Unidos. Es que son consecuencias bien absurdas de la cancelación. Bueno, actualmente las cancelaciones y surgen este tipo de cuestiones y la gente que tiene relación con criminales, con estafadores, con gente que ha abusado de algún cargo o de alguna posición, tienden a tratar de ocultar o desmentir algo que pues es verdad, ¿no? Es las relaciones, y es que creo que no estamos obligados a saber toda la vida de con quien nos llevamos, ¿no? A veces nada más es conocerlos de un día para otro y nada más. No entiendo por qué tanta necedad, ¿no? Pues pasó con el asesino de Atizapán, el feminicida, que tenía mucha convivencia con partidos políticos. De hecho, tenía una lona fuera de su casa. Así es, o sea, tenía mucha convivencia, y cuando se descubrió su crimen, uno de los partidos que lo estaba ya queriendo meter. Pues el que tenía en la lona, ¿no? Era un senador, algo, ¿no? Sí, literal dijo: yo no tengo nada que ver, ni siquiera lo conozco prácticamente, o sea... Ni siquiera sé quién eres. Así son, porque ya la cosa ya está ahí. Es que fácilmente decir, pues, sabes que pues yo lo conocía, pero pues de su casa para afuera, ¿no? Es que es lo más fácil de decir, creo que es un consejo muy bueno de que, ok, lo trataste. Say what? Pero nada más pues es que no sabía quién era él. ¿Lo trasteaste? ¿Qué es eso? Lo trataste, perdón. Ya de trastearlo, ya eso es... Diablo, señorita. En 1977, David Daniel fue una persona de 28 años que declaró contra John, ya que él lo había abusado sexualmente. Él dijo que Gacy era muy insistente, llevándolo a pedir incluso 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. ¿Y droga? Era una de las víctimas sobrevivientes por parte de Gacy, y él explicaba todos los casos de cómo los ataban, los torturaba de diferentes formas, los sodomizaba y por último estrangularlos. Y por lo regular lo hacía vestido de pogo. De hecho, hay 3 casos muy interesantes que tienen que ver con todo el trascendente de pogo. Porque su modus operandi era que siempre era lo mismo. Engatusaba jóvenes así de que, oye, ¿quieres marihuana? ¿Marihuana? Sí. ¿Quieres trabajar, aunque te puedes ganar $5 la hora? ¿Quieres ver porno? O sea, los engatusaba con cosas interesantes. Sí, dice, échame la marihuana. Vive sin drogas, vive sin drogas. Dame el dinero, vámonos. Y los invitaba dentro de su vehículo. Y cuando ya estaba arrancando el auto, los dormía con cloroformo. Picada de Homero Simpson. ¿Qué, no han oído hablar del cloroformo? Y ya después se los llevaba para atarlos, torturarlos, violarlos y asesinarlos con el número de la soga. El número de la soga pues era para estrangularlos y tener como un número de que aquí va el número 13. Y los enterraba, adivina dónde. ¿Dónde? En su sótano. Ok. De hecho, hubo un caso interesante de Johnny. Johnny era una persona que estaba queriendo estar en la constructora, trabajaba con él, pero ya le debía constantemente dinero porque Gacy empezaba a pedir dinero. Sí. Y Johnny fue con otra persona para intimidarlo. Al final, Johnny desapareció dejando su vehículo. No intuyeron que fuera un intento de robo porque su cartera y las llaves estaban ahí dentro. Sí. O sea, literal, alguien se metió,
se lo llevó y desapareció completamente. El segundo fue la persona que estaba acompañando a Johnny, Reynolds. Reynolds, era Reynolds. Que él igual se engatusó por parte de Gacy por la marihuana. Pobre Ryan Reynolds. Lo metió al vehículo, ahí fue cuando usó la táctica del cloroformo, lo tapó. Y incluso Reynolds estaba recordando el camino, el vehículo, el color del vehículo, y que lo volvió a dormir. Y cuando despertó, estaba atado con un tipo de... ¿Ha visto esas antiguas máquinas de tortura que era de poner aquí la cabeza y los brazos? Que los estiraban, ¿no? Ah, no, que los... Sí, como... Sí, ya. Así, en esa posición. Pues, estaba en esa posición y nada más escuchaba risas de una persona y sentía mucho dolor en la parte trasera. Estaba siendo violado y azotado, pero no por Gacy. ¿No? Por Pogo. Ah, ya. O sea, sí, pero nada más de que aquí hay otro dato interesante, sino que Gacy ya estaba creando otra personalidad para Pogo. El payaso me obligó a hacerlo. Pues relativamente, él decía que no estaba de acuerdo cuando abusaba de los menores. Bueno, él lo decía, ¿no? Él lo decía. Era su defensa, ¿no? Era su defensa. Y aparte lo drogaba tanto a Reynolds, o sea, era como que, ¿sabes qué? Estás tenso. Vamos a darte otra dosis. Y otra vez a lo mismo. Y estuvo así constantemente hasta que un día despertó y estaba en una banca de parque. Ah, sí. Lo dejó vivo, o sea, ya era milagro. Se fue directamente a la estación de policías y lo único que dijo la policía, pues, me secuestraron, me violaron, me amarraron como puerco. ¡Me amarraron como puerco! Me mataron como puerco. Me hicieron de todo. Pero ibas apestando alcohol de seguro, ¿no? Pues sí, próximamente les enseñaré cómo hacer cloroformo. Ok. Y la policía, pues, prácticamente pide detalles. ¿Quién fue? ¿En dónde fue? Ya sabes, datos así que él dice, pues, lo único que recuerdo es la marca del coche y el color. Y por dónde salí. Ah, sí, dice la policía. Déjame escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Ok. Sí, relativamente la policía no hizo nada. Fue como de que es que no me estás ayudando con toda esa información. Mínimo, ¿recuerdas cómo era la persona para pasarte con con una persona que hace retratos hablados? Es que no recuerdo nada. Relativamente no recuerdo bien a la persona. La idea que tuvo Reynolds, porque sabía que ya no lo iban a apoyar con eso, fue esperarse con su carro y a ver si llegaba a pasar el carro. Lo había secuestrado. Y se pasó todos los días ahí esperando, vigilando, hasta que un día lo encontró. Ah, ¿sí? Vio quién era, ubicó el carro, lo siguió, ubicó la casa y cuando vio salir el hombre, dijo, es él. Fue el hombre que yo vine a acompañar a Johnny. Habló con la policía, pero la policía tampoco fue como que, ¿y tienes más evidencia que haya sido él? No, pues no pueden hacer nada. Así que iban a dejar ese caso igual en un misterio. Inconcluso. Gracias. Hasta que cierto día, una señora llegó corriendo a la estación diciendo que su hijo Robert había desaparecido. A diferencia de otras víctimas, muchos intuían que la desaparición de los jóvenes había sido por buscar otro empleo, se emanciparon de sus padres, se escaparon por rebeldía, porque eran en sí jóvenes. Creo que la persona más grande era 28 años. Clásico, que te vas a buscar trabajo a Tlaxcala y no regresas, ¿no? Relativamente. Ok. Pobres personas inmigrantes. Y la señora dijo, no, es que mi hijo Robert es un buen niño, buen estudiante, que de hecho fue secuestrado el día de cumpleaños de la madre. Y que la única persona que había tenido contacto con él por última vez fue Gacy. Ok. Ya que le iba a pedir, le había dado trabajo, pero le iba a dar mucho más y obviamente le iba a pagar más dinero. Ya, con eso. Con eso fue suficiente para que la policía ya empezara a investigar y dijera, bueno, ya han mencionado a Gacy 2 veces, tenemos que ponernos manos a la obra. Buscando en sus archivos, pues, normales de computadora, dijo, pues aquí no tenemos ningún antecedente penal, no hay ningún problema. Incluso se había culpado igual por otro abuso por parte de Gacy, pero él fácilmente se lavó las manos diciendo, porque lo acusaron de bisexual.
¿De qué? De bisexual. Que era una persona bisexual y eso pues era ya ¿cómo se diré? Sí, así de... ¿Es bisexual? Pues sí, ¿y qué? Bueno, no en aquella época, ya lo estaban ahí juzgando prácticamente como bruja. ¡Ella es bruja! Así que Gacy dijo, no, bueno, la verdad, pues el chico me obligó. Él quería, me estaba buscando, me estaba acosando y ya para quitarme... Fue bien insistente. Fue bien insistente el joven. Así que lo hice y me lo quité de encima. Y también con otro chavo que ya se iba a hablar. También lo primero que pensó Gacy fue asesinarlo. No manches, así de plano. Así de plano, pero en sí ese chico nada más estaba untando mantequilla en su pan. Vio el cuchillo y pensó que lo iba a matar y no, estaba untando su desayuno. Ok. Bueno, regresamos al tema de Robert. Y la policía empezó a investigar y se dio cuenta que los archivos estaban completamente borrados. Ok. Así que fueron directamente a los oficios, a las carpetas, y ahí descubrieron pues todos los abusos sexuales que había tenido con menores. Fue suficiente para ir a buscarlo y luego Gacy así de que, no, pues, yo no conozco a Robert, yo no sé quién sea, no lo conozco, no me molesten. Y como ni siquiera los dejó pasar a los oficiales, permitieron para hacer una de orden de cateo para revisar la casa. Revisaron y encontraron tanto la prenda de Robert, encontraron un ticket y no me acuerdo qué más, otra ropa interior. Sí. Ropa interior de Robert también encontraron ahí. Y se dijeron, esto es Robert, dice. Aquí no entra Gacy. Aquí no entra Gacy, no. En esta tanga no entra Gacy. Y imagina que no lave la ropa. Y si no, se las ponga así de venga. Esto me gusta. No, ya no sé de eso. Son gustos un poco raros por parte de Gacy. Bueno, ahí... Gacy fue entrevistado por la gente y aquí va otro punto que tiene que ver mucho con los labores de los agentes. Es que Gacy se puso mucho a la defensiva. Es decir, no, yo conozco mis derechos, ustedes no saben quién soy. Es como todo culpable, ¿no? Sí, o sea, luego se puso a la defensiva así queriendo atacar. No, ustedes no saben quién soy, yo aquí mando, voy a hacer que todos ustedes sean despedidos. Muy agresivo. Pero sabían que no iban a sacar la información, así que lo dejaron ir. Yo me llevo con un diputado. ¿Sabes quién es mi papá? ¿No sabes quién es mi papá? No, pues yo tampoco, dice. Se fue por cigarros y nunca volvió. ¡Papá! ¿Eres tú? ¡Por fin volviste de la tienda! Rayos, ok. Y echando las evidencias y revisándolas, se dieron cuenta que en efecto el ticket le pertenecía al joven Robert, ya que hablaron con la tienda y un compañero se lo había echado a la chamarra. Ya fue suficiente como para empezar a acosarlo, bueno, no acosarlo, sino seguir de vigilar a Gacy. Hubo un momento donde descubrieron a Gacy ofreciendo droga a otros jóvenes y fue suficiente para arrestarlo y así meter otra orden. Pero unos días antes, los agentes querían investigar si podían entrar pues con Gacy ahí y ver cómo era su actitud. Y sí, Gacy los dejó entrar. Uno de los policías se le ocurrió ir al baño. Y al momento en que le bajó a la palanca, un olor... nauseabundo. Literal, los agentes lo dijeron, olor a muerte. Sí, la muerte huele bien gacho. Y eso es cierto, eso. Uno nunca olvida su primer muerto. Se escucha mal, pero... Pesta horrible. Pesta horrible y más luego el olor se queda como por 2 días en tu nariz. Y luego dijeron, aquí huele a algo mal. Y sí, muchas personas que iban a las fiestas de Gacy les decían lo mismo. Oye, huele un poquito feo, pero hacían referencia de que a lo mejor un animal se metió en la tubería y se murió y... Clásica rata, ¿no? Que se queda ahí atrapada. No, y lo peor es que la gente veía cómo actuaba Gacy en ese momento. O sea, Gacy no decía, sí, tengo un mapache ahí metido y se murió y se murió y vemos qué hacemos. No, Gacy se quedaba serio y se iba a su habitación y se encerraba. Valía que la fiesta seguía con sus punchis, pero él se encerraba. Y ahí los oficiales se dieron cuenta, a ver, ya tenemos evidencias de que Robert estuvo ahí. Tenemos pues la actitud rara de Gacy. Evasiva, ¿no? Evasiva. Y más cuando en un momento Gacy narró toda la vida de los payasos prácticamente, narró su
su pasión hacia los payasos y llegó a hacer un comentario de, es que los payasos siempre se salen con la suya. Ajá, ok. Y ahí fue en ese momento donde los policías dijeron, ok, aquí ya están las cosas raras. Así que el día que lo capturaron por vender marihuana, dijeron, vamos directamente a casa de Gacy y vamos a descubrir qué pasa. Ahí encontraron el sótano. Ah, ya. Y cuando entraron, su sorpresa fue ver un hueso humano saliéndose de entre la tierra. No manches, ya estaba, ya los estaba escupiendo la misma fermentación, ¿o qué será? Pues hay de dos, o no lo enterró bien. Como el gato, ¿no? Nada más le echa, ay, ya quedó tapado. Ahí por donde se ve lo barrido, donde ve la suegra. Ah, ok. O no lo tapó bien a Gacy, o podría decirse que conforme iba acomodando y apilando los cadáveres, Ajá. porque tomemos en cuenta algo, nada más había 28 cadáveres en el sótano, ¿no? Ajá. Otros Nada más a su madre. Pues, Un sotanote, ¿no? pues de hecho ya no le cabían los demás. Parecía panteón mexicano, ¿no? Así uno detrás de otro, ¿no? Así apilados. Sí, pasa. Él pensaba que los iban a poner algunos en la azotea, pero decían... No, como en la azotea. Bueno, en el desván. Ah, ya. Yo le digo azotea, porque mi azotea sí tiene techito. Estaba pensando ponerlos en el desván, pero sabía que le iban a causar más problemas. Sí, Así, o sea, quería poner los cuerpos arriba, sin enterrarlos, así que se descompusieran ahí. pues sí, nadie, o sea, vivía solo, ya su segunda esposa ya se había divorciado de él. Horrible eso. Sí, o sea, y aún así ya seguía haciendo sus fiestas. Qué chingón, ok. Y otros cuerpos fueron encontrados en el patio del garage de la casa de su mamá. Es como los tipos, ¿no? Que unos tipos en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llaman, son hermanos que mataron a sus padres y de hecho salen en una tarjeta de básquetbol, sale su foto de que fueron al partido después de haber matado a sus padres, ¿no? Estaban a sí. punto de matarlos y todavía después de eso, tenían los cuerpos y aún así hicieron una fiesta, ¿no? Sí, acababan de matarlos. Ajá. Acababan de matarlos y ahí se habían ido a... No manches, qué bichos retorcidamente. Ok. Pues sí, pero Gacy le valía. Ok. Y Robert fue de hecho una de las víctimas que fue arrojado al agua. Porque ya no le cabía, no iba a ir a casa de su mamá a decirle, te traigo otro. Ajá, ok. No, o sea, Robert sí se tuvo que despedir en el océano, ahí. Bye. A nadar con Nemo. A nadar con Nemo, nadando con los peces. Ok. Y el 22 de diciembre de 1978, después de casi un año teniendo los cadáveres en su sótano, Ajá. Gacy acudió con sus abogados y confesó sus crímenes. Ay, sus abogados hicieron 1000 maravillas con tal de que no le pasara nada malo a Gacy. Primero dijeron, es que tuvo un golpe de chiquito y... es que se nos cayó de chiquito. Sí. Y tiene un trastorno mental y eso hace pues que asesina a las personas. Y es que fíjese, perdón, pero eso siempre me ha causado conflicto en la carrera de la abogacía, la hipocresía que hay detrás del servicio público de la defensoría. O sea, se supone que tú estudias derecho por cuestiones justicieras. Ajá, creo que esa es la razón poética inicial por la que creo que todos elegimos la carrera. Y cuando te toca defender o ya sea en la materia civil o sea penal, alguien que sabes que hizo cosas injustas, yo creo que ahí es cuando caes en la hipocresía de la carrera como tal, ¿no? O del servicio público de la defensoría. Es triste ver todo ese tipo y me acuerdo de una anécdota que me contaba mucho un maestro, que sí, que él tuvo que defender incluso tanto a ladrones, asesinos y... Profesores de la carrera. Ajá. No era profesor de la carrera, me daba historia en la secundaria, pero era abogado. Ok. Pero él me contaba todos esos tipos de casos y me dice, es que es una... Pensé que ibas a decir, él era el de educación física. No, él quería ser historiador, pero su mamá no lo dejó. Eso habla muy mal de la carrera. Es lo que tienes que hacer, o sea, repetíamos antes, en Estados Unidos es fácil conseguir empleo, aquí pues... Sí, es difícil. Tienes que pasar por muchos empleos para poder conseguir el que te guste. Y pues, eso fue uno y se le hizo un test psicológico a Gacy, pero salió libre completamente, salió limpio, así que era como pues, no se le puede juzgar.
La defensa buscó otra diciendo, no, pues es que fue asfixia por erotismo. Ajá. O sea, hay un punto donde lo estaba asfixiando y se fue. Por erotismo. En lugar de venirse, se fue. Era viernes de ahorcar zucas, ¿no? Pero se le pasó la mano. Ay, no, qué feo. Ok. Pero la gente, luego la gente empezó a decir, o sea, y aparte Gacy ya había confesado de que sí los maté. No lo sé, Rick, parece falso. Sí. No, la gente ya había dicho, eso no puede ser. Y Gacy ya había confesado los crímenes. Sí, no, ya estaba más que adentro. Así que fue sentenciado y a pesar de que se declaró inocente el 4 de febrero de 1980, se realizó varios estudios todavía más. ¿Cómo? ¿Declararon inocente a Gacy? No, él se declaró inocente. Ah, ya. O sea, cuando Pero había confesado, ¿no? Sí, pero él decía que él no hizo nada malo. Aquí va otro punto. Ya entendí. Okay. Las entrevistas que le hacían a Gacy, él era como de que, sí, los maté. ¿Y qué? Ajá. O sea, él decía, sí, los confesé, pero no pasa nada. ¿Los qué? Sí, los maté, pero ya. no pasa nada. O sea, relativamente, aquí va otro punto psicológico en el que él creía tener el control de todo. Ajá. O sea, se galoneaba, se pavoneaba, me podría decirse, y se sentía orgulloso, se sentía superior. Le hubieran pasado el meme ese de la vida es como el Excel. Crees que sabes, pero no. Ay, no, me choca que se le ayuda. Y aparte John decía que tenía lapsos de locura. Ahí fue cuando empezó a decir que Pogo era quien los mataba, pero no. Ok. Sí, el payaso me controla, ¿no? ¡Locura! ¡Locura! En un momento del juicio, Gacy fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Y fue por fin ejecutado el 10 de mayo de 1994, Día de las Madres, por inyección letal. No manches. De hecho, hizo una llamada con su hermana y su hermana fue la única que lo acompañó hasta el final. Y diré fans, porque sí había gente... Sí, siempre hay. Había gente afuera tanto diciendo muerte al payaso y otros liberen al payaso. O sea, había gente tanto poniéndose en diferentes rangos. Sí, los dos bandos, ¿no? Team Cap y Team Iron Man, ¿no? Dime, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del payaso o no? No, pues es que sí, definitivamente en contra de... Sí, siempre vamos a estar en contra. Y a pesar de ya sabemos cómo es su personalidad de Gacy, él dijo... Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Ajá, sí. Su famosa frase final, ¿no? Sus últimas palabras. Sus últimas palabras. Y aquí vemos cómo finalizó Pogo el payaso. Ok. ¿Datos curiosos? Datos curiosos, pues, además de que Stephen King se interesó mucho por la historia de Pogo, fue como creó a It, el payaso, a Pennywise. No, sí, eso es cierto. Y de hecho muchas películas de terror que tienen que ver con los payasos también se basaron ahí porque nunca se les había ocurrido de que, oigan, sí, un payaso asesino. De hecho, Víctor Trujillo se basó ahí para hacer Broso. Todos se basaron de ahí. Sí. Ok. Incluso disfraces, nunca habían visto antes de que vamos a disfrazarnos de payaso asesino. Es que el terror encontró un gran negocio en los payasos, la verdad. O sea, sí. esa dicotomía que hay entre la felicidad que dan y el terror que pueden causar. Pues a mí, de hecho, sí me daban mucho miedo antes los payasos cuando era niña chiquita, porque había un payaso... No, a mí sí me daban, sí me daban un chingo de miedo. Sobre todo fue por It, y aparte fui a un evento infantil, y y había un payaso que el maquillaje más feo que había visto. Yo pensaba que me quería ofrecer marihuana y dinero. Niño, ¿quieres marihuana? Ok. Y el segundo dato curioso fue de que al estar 14 años en prisión se dedicó igual a pintar. Yo creo que dedicarse a algo así para relajarse entre los asesinos. Pues es que no hay nada en la cárcel. ¿Qué vas a hacer? Dibujar, pintar, leer, punto. Y hacer ejercicio. Así que él empezó a hacer sus imágenes tanto a Blancanieves y el asesino en serie Jeffrey Dahmer. ¿Cómo pasar de un salto a otro? No inventes, ok. Y bien, este fue el caso de
Pogo el payaso. ¿Qué tal te pareció, Fer? Bien, ya sabes que a mí me fascinan estas historias y pues a esperar la siguiente. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como es TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, donde estamos subiendo todo tipo de información interesante. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.